Estamos preparados para hablar con un viejo amigo, no por su edad ni la mía, sino porque hace mucho que nos conocemos, y que escribió un artículo pero muy interesante sobre las nuevas tecnologías vinculadas con la información, con las comunicaciones. Ustedes saben que eh, esto ha generado una gran revolución en muchos aspectos, que son los nuevos medios, los nuevos canales de comunicación, de la mano de las nuevas tecnologías y los medios tradicionales, que la monetización, que la no monetización, que se ven pero que no recaudan, que los otros recaudan pero ya no se ven tanto, que el tema de los usuarios, sí, vos usás y te usan tus datos, y los algoritmos y qué sé yo, que lo usan para marketing, para comercialización, para esto, para lo otro. Que el sesgo, que te mandan todo lo que vos querés ver y no te muestran nada de lo otro. Bueno, 200 cosas, 200 efectos derivados de las nuevas tecnologías que tienen que ver con la comunicación. Pero hay uno que es todavía más potente, y que a lo mejor a cada uno de nosotros sueltos, solitos, nos pasa más inadvertido, que es el que vincula a estas nuevas tecnologías con la política y eventualmente también con la economía, pero con la política o con la geopolítica. Y Roberto Iglesias, que es periodista, es investigador justamente de temas vinculados a medios de comunicación o a medios y comunicación, estuvo revisando un poco todo esto y vamos a conversar con él de este artículo que escribió y de este tema tan impresionante en estos tiempos, más todavía. Roberto, ¿cómo estás tanto tiempo? Qué gusto verte y escucharte. Marcelo, ¿cómo te va? Igualmente lo mismo digo. La última vez que hablamos fue también por un tema hace 2 o 3 años, ya con otra presidencia, cuando se habló incluso de intentos de regulación de Internet en Argentina. Sí, Así que hoy volvemos de una manera sobre un tema parecido. sobre un tema parecido, sí, incluso todavía más amplio, porque intentos de regulación, pero pasaron cosas en el medio, en Brasil, por ejemplo, con X, con lo que era Twitter, Venezuela tiene también algunas cosas de esas, pero también cómo las nuevas tecnologías, Roberto, están influyendo en la política de otros países, qué sé yo, se habla mucho de la interferencia de Rusia a través de aplicaciones en la campaña de Estados Unidos o de Francia. Bueno, me gustaría que me hagas, antes que nada, un primer pantallazo general antes de meternos en temas más particulares, si te parece. Bueno, lo que yo comento en este artículo que publico en el sitio Convercom es que hay una tensión nunca totalmente resuelta entre temas, por un lado, de libertad de expresión, por otro, de los intereses nacionales de cada país y por otro, de la geopolítica, en el sentido de acción global. Y esto lo podemos ver en tres casos, que además son casos de alguna manera testigos que han ocurrido en Internet, que son, por un lado, la cuestión de TikTok. TikTok, la aplicación tan simpática, de informal y de gran proyección entre los jóvenes, puede ser prohibido en los Estados Unidos, nada Sí, menos que en el país de la primera enmienda, porque se lo considera que es una manera, la terminal de TikTok en última instancia es el Partido Comunista Chino, ya que, digamos, el gobierno chino puede tener muy fácil acceso a la información que se extrae de los usuarios de TikTok. Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos considera que la mitad de la población de Estados Unidos que está en TikTok, que son 170 millones de usuarios, los datos, tarjetas de crédito, domicilios, preferencias, etcétera, pueden terminar en manos de una potencia, de un gobierno de una potencia extranjera, que en este caso sería China. Eso por un lado. Después está la cuestión de Telegram, que también analizo en el artículo, cuyo titular, Pavel Durov, que es en principio alguien que se fue de Rusia, se estableció en Dubái y estableció esa red Telegram, que se supone que tiene, um, es una red de mensajería básicamente, y se supone que no le entrega los datos a ningún tipo de autoridad.
lo cual es una gran salvaguarda en el caso de gobiernos autoritarios o totalitarios, pero también es un problema de colaboración con la justicia de países democráticos en cosas que nada tienen que ver con la libertad de expresión, como el caso de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y justamente el gobierno francés consideró que no se estaba colaborando con la justicia. Y finalmente está el tema de X en Brasil, una cuestión también que vimos resolverse hace poco, como una empresa extranjera que está promoviendo de alguna manera cuestiones de expresión sin moderación, choca contra el ordenamiento jurídico de un país, o sea que ahí tenés también otro enfrentamiento geopolítico entre una empresa de comunicación y un ordenamiento jurídico nacional. Esos son los tres casos que analizo en el artículo y que me parece que son claves en entender lo que es hoy Internet en el mundo, ¿no? Claro, sí, efectivamente, son casos muy destacados dentro de otras situaciones también que se dan. Pero, ¿y por dónde tendría que ir la cosa, Roberto? Porque acá vos marcaste cosas que son bien distintas. Tenemos el caso de Telegram, que justamente, el caso chino, es decir, che, la información va a terminar en manos del gobierno chino. El caso de Telegram es todo lo contrario, es decir, che, dame un dato, no me diste ninguno, dame uno, le piden. Y si no, vas preso, es casi exactamente lo contrario. Y en X, que un juez aparece y interpreta una situación y por eso prohíbe a todos los habitantes de Brasil utilizar una red social. En Venezuela pasan cosas parecidas, no sé si no se la había agarrado con WhatsApp, no me acuerdo bien, pero bueno, ¿y por dónde tendría que ir la cosa? ¿Cómo tendría que plantearse el tema entre libertad de expresión y geopolítica y además los intereses nacionales que vos contás en el artículo? Bueno, es la gran pregunta de nuestro tiempo, estimado Marcelo, porque si supiéramos realmente lo que habría que hacer, no tendríamos grandes dudas. Yo lo que aquí hago es repasar acontecimientos, hacer un análisis y plantearme más preguntas que respuestas. Pero evidentemente para empezar a resolver un tema tenemos que tratar de primero plantearnos las respuestas correctas, ¿no? Hacer un análisis correcto y plantear las respuestas correctas. A mí me parece que el concepto, evidentemente, de libertad de expresión era mucho más sencillo en el pasado. El tema era, bueno, la libertad de expresión es la posibilidad de hablar sin censura previa ni posterior. Ahora el tema se complica porque yo puedo decir, bueno, una aplicación como TikTok, que extrae datos que pueden terminar en manos de un gobierno extranjero hostil a un país, como es el caso de Estados Unidos, o con quien hay un enfrentamiento, para ser un poco más geopolítico y comercial, y etcétera, etcétera. Y bueno, esto afecta hasta qué punto o no la libertad de expresión. Cuando empresas como Cambridge Analytica, la famosa empresa de marketing que usó la plataforma de Facebook para trazar perfiles de todos sus usuarios y que terminó en manos de partidos políticos, de consultores políticos en Estados Unidos, hacía eso con los datos de sus usuarios, sin que ellos lo supieran o tuvieran una idea clara. Eso, ¿hasta qué punto es o no es parte de la libertad de expresión? Hay y figura también el tema, evidentemente, comercial, el tema económico, eh, hay una cuestión también, como decíamos, geopolítica involucrada. Así que yo lo que creo que por ahora lo que hago es plantearme también las preguntas, ¿no? Después hay otro tema también que es hasta qué punto las redes sociales afectan o no el debate público. Eh, Evidentemente, uno puede decir que las redes sociales sirven para difundir
información que se busca relegar, pueden complementar perfectamente el periodismo con otro tipo de enfoques, pueden promover el cambio sociopolítico, como fue el caso de la primavera árabe, o las denuncias del fraude en Venezuela, que tiene un Internet absolutamente controlado y censurado por lo demás, pero también estamos viendo que las redes sociales arman como especies de contrapuntos, de polarizaciones y generan en todo el tiempo fenómenos como como de masas y de mayorías que se las asusa para enfrentar posiciones que pueden ser minoritarias o individuales. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto también la posibilidad que nos dan las TIC puede favorecer o no el debate público. Para algunos son fenómenos temporarios que aparecen con las tecnologías nuevas. Recordemos que y que se contrarrestan un poco con la alfabetización comunicacional de las audiencias. Ujú. Acordate el caso de la radio, precisamente en la época de Orson Welles, hoy día las audiencias no van a confundir un radioteatro con una invasión marciana, ni No. le van a pegar a los actores malos a la salida de Mm. la emisora o de un teatro. Entonces la gente evidentemente desarrolló una alfabetización mediática o comunicacional que esperemos que también esto tenga lugar en el tema de redes, ¿no es cierto? Y los debates se puedan conducir en muchos casos de otra manera. Sí, escuchándote, iba pensando algunas cosas. Acá hay un punto que es, son dos puntos grandes, me parece a mí, Roberto. Uno es quién tiene y quién maneja qué información de los usuarios. Eso no está claro, porque el señor de Telegram dice que no le da nada a los gobiernos, pero no sé bien qué hace con esos datos que él obtiene, que son muchos, y que más allá de la cobertura legal que tienen, cuando vos ponés que aceptás y que aceptás, la mayoría no sabe ni lo que le está transfiriendo, ni qué dato le está transfiriendo, ni a quién, ni para que lo use de qué manera. Ese es un primer gran punto. Y el otro gran punto me parece que es en el otro extremo, cómo los algoritmos manejan la información de tal manera que, por ejemplo, vos veas siempre lo que te gusta y muy poquito de lo que no te gusta, ¿no? Llegan El sesgo de confirmación. exactamente. Entonces, me parece que por ahí pasan los dos grandes debates, los dos grandes temas de esto, ¿no? Porque, claro, si nosotros tuviéramos la seguridad de que los datos no son manipulados, los que se obtienen de los usuarios, bueno, que TikTok sea de los chinos, o sea de los rusos, o sea de los norteamericanos, no sería tan importante, pero claro, no tenemos esa certeza, y entonces es información muy valiosa, que puede ser mal usada. Y del otro lado, lo que vos decís, che, por ahí te generan una corriente de opinión manipulada sobre una base que no es exactamente la realidad. Si eso no fuera así, tampoco sería tan grave, pero es ahí donde están los problemas, ¿no? O detectás alguno más, Roberto. No, hay un tercer tema también que es la responsabilidad de los intermediarios. Ese también es un tema crucial. ¿Hasta qué punto las plataformas pueden ser responsabilizadas por actividades que emprendan los usuarios? Porque el caso de Telegram, el problema con Telegram es, o sea, suponte que yo soy el director de una compañía telefónica, garantizo el secreto de las comunicaciones entre los usuarios, obviamente, pero si un juez competente en un país democrático con las debidas garantías me ordena intervenir una línea porque sospecha que hay un narcotraficante del otro lado, yo, director de la compañía telefónica, me voy a resistir a ese juez y decir, no, 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 aquí en la compañía telefónica respetamos el secreto de las telecomunicaciones. Eso es lo que pasó con Telegram. Telegram es una red que se supone que tiene muy grandes
resistencia total contra las autoridades, lo cual es muy bueno, repito, en el tema de naciones totalitarias, autoritarias, pero digamos, con respecto a naciones democráticas y a las acciones de jueces que no tienen nada que ver con la libertad de expresión, ahí tenemos es responsable de lo que hagan terroristas, narcotraficantes, pornógrafos infantiles, etcétera, en su propia plataforma, ¿hasta qué punto es responsable o no? ¿Tiene que colaborar con la justicia? Entonces, esa también es un tercer tema a los dos que vos hacías la sinopsis. La responsabilidad de las plataformas intermediarias. También, ¿cómo se va a plantear esto, no? Bueno, como vos lo planteás en el artículo, todavía tenemos más preguntas que respuestas. Las iremos buscando mientras tanto. Roberto, gracias por el tiempo. Me alegro mucho de volver a verte. Te dejo un abrazo grande. Un gusto, Marcelo, y un abrazo fuerte desde Buenos Aires a toda la audiencia de CNN Radio Rosario. Gracias, Gracias. abrazo grande. Hasta luego. Hemos conversado con Roberto Iglesias. Es periodista y es investigador sobre temas de medios y comunicación, como hablábamos. ¿Qué temas estos que comentábamos, ¿no? Evidentemente no hay todavía respuestas a muchas de las preguntas. ¿Ustedes usan Telegram, por ejemplo? Sí.